Nueva temporada. El mundo de Gino. El mundo de Gino. Tu podcast con Gino González. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro podcast del mundo de Gino. ¿Ustedes han escuchado hablar de los francmasones, de los masones? ¿Saben dónde nace, digamos, esta hermandad, esta filosofía? Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, el ilustre y poderoso hermano, presidente de la Alianza Mundial de Masones Gnósticos. Estamos hablando de Javier Agüero Vega, quien ha escrito más de un libro, y más adelante, en otro capítulo, vamos a comentarles algunas de sus obras. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, Gino. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de conversar con tu audiencia y explicar los puntos que aparentemente están en duda por la cantidad de información confusa que hay, digamos, en la internet, ¿no es cierto?, y en las redes. Así es, porque mucho se habla de que la masonería, es gracias a los templarios, que se formó, pues, en Francia, por allá, por los años 1726, 1718. Entonces, y sabes que en Internet todo no es cierto. Tenemos mucha información, como hoy se dice, fake news. Entonces, hay gente que está desconcertada. Y creo que quién mejor que usted para poder ilustrarnos y decirnos las cosas como son. Claro que sí, Gino, eso es muy importante. Yo creo que el primer punto que los buscadores de este tema y de cualquier otro buscador de la verdad, lo primero que tienen que hacer es preguntarse a sí mismos qué tan informados están. Porque el problema fundamental es que si no conocemos la historia universal de manera genérica, no podemos pues ubicarnos a dónde surgen las organizaciones. Por ejemplo, la francmasonería y la masonería son cosas diferentes, aunque en las redes quieren decir que son lo mismo, y no es lo mismo. Y les voy a explicar por qué. Originalmente se inicia la masonería en el siglo III antes de Cristo, significa 300 años antes de la venida de Jesús. ¿Y con quién se crea o se funda? Con un conocido matemático, pero que también era clérigo, era filósofo, Euclides. Este señor Euclides entonces forma la orden en Egipto, en Heliópolis, y se llamaba Heliópolis porque Helios es sol, es luz, y polis es la ciudad. Entonces Heliópolis era la ciudad de la luz. Y esta ciudad de la luz, porque la información que se le daba a los que llegaban que eran jóvenes, hombres y mujeres, para ser formados por ellos, porque sus padres no disponían de los medios necesarios para dar la instrucción, entonces los recibían los clérigos de Euclides y le pusieron el nombre de oblatos, o sea, los donados temporalmente para su formación en el culto o adoración al concepto primero de Dios, no de una religión particular, sino al concepto único universal de Dios. Esto se repitió luego 600 años después, 900 años después, en el siglo VI, cuando los benedictinos son formados por Benito de Nurcia, que hablaremos en su momento, y ellos reciben también a los oblatos, continuando con la tradición de constructores. Y otra cosa son los francmasones. Los francmasones es una orden o una organización, no es una orden, en realidad es una asociación, es un club, como después te lo voy a explicar, que surge en Inglaterra en el año 1717, que se juntaron personas en 4 tabernas londinenses y decidieron ante sí constituir, digamos, una gran logia. Y se forma entonces una gran logia de francmasones. Entonces, francmasón es un, digamos, especulativo, mientras que masón es una persona operativa. Y cuando hablamos de operativo, no nos referimos exclusivamente al que opera las piedras o la madera para hacer construcciones, sino fundamentalmente el que opera en sí mismo los cambios fundamentales y trascendentes que debe tener el ser humano para dejar de ser una persona burda y convertirse en una persona luminosa.
Claro, acá ya entran, bueno, los principios que más adelante vamos a conversar, ¿no? Como es igualdad, fraternidad. Por otro lado, hay muchos jóvenes hoy en día que ven la parte esotérica, mística en la masonería. ¿Esto es cierto o fue en la francmasonería que de repente fue un artilegio como para poder captar más adeptos? Mira, tú me has presentado como lo que soy el presidente de la Alianza Mundial de Masones Gnósticos. Ujú. Esto aparentemente es nuevo porque supuestamente la gnosis mundialmente conocida es por un señor que la maltrató, además, que de gnóstico nunca tuvo nada, que es ¿Samael? Ujú. Samael aún peor, le decimos nosotros, ¿no? El Samael aún peor, el escudón. Pero evidentemente el mérito que puede haber tenido ese caballero es que ha hecho conocida la gnosis. Y se supone que la gnosis es un movimiento iniciático del siglo II, y sin embargo no es verdad. ¿Y por qué no es verdad? Porque Ireneo de Lyon, en el año 180 justamente escribe un tratado de 5 tomos que se llamaba Contra la falsa gnosis, y se refería, digamos, a toda esa secuencia de colegios, escuelas, que se llamaban gnósticas en el siglo II. Y si este señor hablaba de la falsa gnosis, entonces la pregunta es, ¿qué gnosis es la que él consideraba que era real? Y acá viene el gran secreto. Ujú. Ireneo de Lyon había sido ordenado por otro señor, sacerdote también, al parecer gnóstico definitivamente, Policarpo. Y Policarpo había sido ordenado nada menos que por Juan, el discípulo amado de Jesús. En consecuencia, la gnosis verdadera de la que habla Ireneo de Lyon en el siglo II, en su libro Contra la falsa gnosis, que después a su muerte fue cambiado por la Iglesia Católica en el siglo III como Contra las herejías, nace con el maestro de maestros Jesús. Entonces, la gnosis es un conocimiento trascendente traído por el maestro de maestros y que tuvo que usar simbolismos y alegorías para que el pueblo pudiera entender. Porque según el propio maestro, como está, digamos, en el dicho de Mateo, capítulo 13, versículo 11, él, cuando le preguntan, ¿por qué usas parábolas? Y él le dice a sus discípulos, porque no a todos les es dado conocer los misterios del reino de los cielos. Entonces, cuando se habla de misterios, cuando se habla de alegorías, cuando se habla de esoterismo, estamos hablando de la enseñanza discreta y secreta del maestro de maestros, Jesús. Que estaba, digamos, en la gnosis. Su origen es la gnosis. Bueno. Jesús crea la gnosis. Uh-huh. O sea, el conocimiento que trae Jesús se llama conocimiento gnóstico. Por eso es que en el capítulo 8 del versículo 32 el Evangelio de Juan, Juan repite una frase que dijo el maestro: si vosotros perseveráis en mi gnosis, actualmente está traducido como en mi palabra o verbo, vosotros seréis mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ese es el punto. Por eso es que los masones somos hombres libres, porque conocemos la verdad, o cuando menos intentamos conocerla. Claro. Y ser libre te conduce a tener una formación y una actuación armónica, vale decir, amorosa y servicial. Y hablando, bueno, como tú bien siempre lo decías, ¿no? Las primeras palabras de Jesús, en principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y de ahí podemos disgregar, si se quiere decir, estos libros que han sacado de los decretos, de las afirmaciones, y es que todo realmente está un poco encadenado a la gnosis, al origen, a la verdad. Sin lugar a dudas, y lo más importante es que en el año 1966, en Messina, en Italia, se reunieron los entonces conocedores, ¿no? Se llegaron a varias conclusiones. Evidentemente que dentro de ese grupo de científicos, de ese grupo de dos personas, había gnósticos genuinos, evidentemente. No tanto guachafo que se llama gnóstico, ¿no? Y que escribe, digamos, por escribir tonterías media. Pero estos gnósticos, que sí eran gnósticos, comenzaron a definir claramente qué cosa era gnosis. Para que algo se considere gnosis, tiene que plantear fundamentalmente que el ser humano
que el ser humano tiene una partícula esencialmente sutil o espiritual que está actualmente encerrada, entrampada o encapsulada en un oscuro sistema de muerte, resurrección y de muertes y de sucesivas, digamos, encarnaciones, muertes y sucesivas encarnaciones. Uh-huh. Y lo que necesita hacerse para que sea noble es entender que esa chispa divina que cae con el individuo tiene que ser despertada, avivada, restaurada para que pueda regresar a donde vino. Ese es básicamente el trabajo fundamental del gnóstico. Esa es básicamente la enseñanza de la gnosis. En consecuencia y resumen, ¿quién vino a enseñar la necesidad del ser humano que mejore con su conducta, sus obras, con sus obras de amor y de servicio, tratar al prójimo como a sí mismo, no hacer a otro lo que no quiere que haga contigo, hacer todo el bien que quieres que te sea hecho para que retornes al seno del Padre? Eso, ni antes ni después de él hubo alguien que hablara así. En consecuencia, ese mensaje que en 1966 los conocedores de la gnosis decretan que debe ser el camino de la gnosis, vuelve a resumir de que la gnosis es la creación, es la enseñanza del maestro de maestros, Jesús. Xavier, y dime, ¿quiénes en principio llegaron a formar o se juntaron para, concretar lo que es la masonería? La masonería surge, como te repito, esa parte de la masonería gnóstica. Por eso es que nosotros somos la Alianza Mundial de Masones Gnósticos. Pero ¿quiénes fueron, fueron los egipcios que dijeron, bueno... No. En este caso tenemos que decir claramente que fueron los palestinos. ¿Quiénes son los palestinos? Los no judíos. En Palestina estaba justamente todos los que no eran judíos. ¿Ya? Estaban griegos, estaban romanos, estaban fenicios, o sea, todos los que no eran, digamos, fanáticos hebreos, misionistas recalcitrantes, estaban, digamos, en la zona de Palestina, en la zona justamente... en los países árabes, claro. En los países árabes. Es que no era árabe, pues. No era árabe. Y esa es la idea que se nos ha vendido. O sea, estaban los turcos, estaban los romanos, italianos, o sea, estaban, digamos, los griegos, que no son árabes. No son árabes. Ahora, digamos, por la cercanía y la proximidad de lo que es, digamos, los pueblos semitas en particular, todos se han quedado agrupados ahí. Entonces, si todos tienen una religión común diferente al judaísmo, y que son musulmanes en mayoría y cristianos también. Pero entonces no hay que confundir, porque eso ya después generó, digamos, a través del tiempo. Pero en ese momento, los que vivían, los que estaban agrupados en la Palestina, eran justamente los que no convivían, digamos, con los ritos hebraicos. Dime, por otro lado, ¿cuál es, en la Biblia se dice que se habla mucho de la masonería, se nombra de algún sentido o con algún tipo de interpretación sobre la masonería? ¿Qué nos puedes decir a esto? Mira, hay connotaciones muy claras, pero que no tiene que ver directamente con lo que hoy se conoce como francmasonería, sino con la masonería operativa. ¿Y qué es la masonería operativa? Pueden tomar cita tus oyentes si quieren, y corrijo la cita si es que me hubiese equivocado, cosa que no creo. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 19 y 21. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Jesús entra al templo para, darse cuenta quiénes están en el templo, entonces se encuentran los mercaderes, a los vendedores, se encuentra todo, un basural igual. Entonces hace un látigo y lo saca, a todos lo saca. Entonces él dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y los judíos dijeron, bueno, pues, pero si tú, ¿cómo vas a levantar esto en 3 días y en 46 años fue construido? Y Juan dice justamente en el versículo 21, refiriéndose a Jesús, dicho, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, la masonería gnóstica del maestro es un trabajo personal, es un trabajo individual. Y ese templo al que se latigó para que realmente salieran todos los vendedores, los comerciantes, todos los sinvergüenzas, los animales, qué sé yo,
Ese latigazo es lo que significa la toma de conciencia personal, para que te des cuenta de la inmundicia de tus propios errores, para que te des cuenta de que no estás viviendo de manera armónica, para que te des cuenta que es necesario que hagas luz y que hagas nacer a Cristo en tu corazón. Eso es el trabajo de los jóvenes, no la tontería de juntarse y decir que sí, que somos, que hacemos obras de bien, que la libertad, igualdad y fraternidad, como dijiste tú, que es un lema de la Revolución Francesa, que está vinculado más que todo a lo que es la propuesta sionista de liberación y de nacional, porque los francmasones dicen sí, hay libertad, igualdad, fraternidad, pero es falso. La mujer no tiene libertad para ingresar a la masonería. No hay un tratamiento fraternal dentro de la masonería, porque hay los guachafos que dicen, no, yo soy regular, tú no lo eres. Los que se creen, digamos, de la tradición francesa o de la tradición inglesa. Entonces, no hay fraternidad, no hay igualdad y no hay libertad. ¿Hubo en algún momento? ¿Perdón? ¿Hubo en algún momento los principios como son libertad, igualdad, fraternidad? No, porque esos son principios sionistas que no tienen nada que ver. O sea, básicamente los principios fundamentales que tiene la masonería es la aplicación de la ley de oro. ¿Qué dice la ley de oro? Que vive el maestro de maestros. No hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo. Punto. Si tú no quieres que te mientan, no mientas. Claro. Si no quieres que te traten mal, no trates mal a otros, digamos. Exacto. Si tú no quieres que te prejuzguen, no prejuzgues. Claro. O sea, ahí está, todo es un problema de conducta. Ahora me gustaría aclarar un poquito para que la gente tenga mejor visualización de esto. Es que los masones, digamos, no solamente son los que construían los templos, los maestros constructores, ¿verdad? Porque hay muchos que piensan que antiguamente solamente los constructores podían formar parte de la masonería, cosa que es equivocado, ¿cierto? Totalmente equivocado, porque lo primero que tienen que preguntar, y por eso te decía al principio, el gran problema es que las personas que son buscadoras de estas cosas generalmente están desubicados en la historia. La pregunta es, ¿quién les enseñó a construir a los constructores? ¿Hubo una escuela, hubo un colegio? ¿Qué hubo? Los que más construyeron fueron los romanos, que tenían el colegio de arquitectos romanos. En la historia del Colegio de Arquitectos Romanos hay un momento en que pasa de ser Colegio de Arquitectos Romanos a Sacro Colegio de Arquitectos Romanos. La pregunta es ¿por qué? Porque cuando, y acá viene el punto, cuando Juan le da la iniciación, Juan, el discípulo de Jesús, le da la iniciación al grupo de constructores que iban para... Porque tú sabes cómo funcionaban, digamos, las milicias romanas. Iban, digamos, el ejército romano adelante, las legiones, y destruían todo lo que encontraban. Y posteriormente venían los constructores que reconstruían todo lo que habían destruido. O sea, ese era el trabajo. Pero cuando Juan los inicia, entonces tanto los militares, algunos militares, como algunos constructores, pasan a construir y constituir lo que era la tradición y la orden de San Juan. El famoso rito inicial, el rito de San Juan. Entonces, ¿qué resulta? Ya cambia de nombre porque tiene una vocación, digamos, no solamente comercial, sino una vocación, no santífica, pero una vocación sacramental. ¿Qué significa un sacramento? Sacramento son actos que hechos hacia afuera deben repetir hacia adentro. Entonces, ese es un sacramento. En consecuencia, ya se convierte en una institución sacramental y por eso es el Sacro Colegio de Arquitectos Romanos, porque las obras hacia afuera deben repercutir hacia adentro. En consecuencia, si yo levanto un muro recto, yo tengo que tener una actitud recta. Si yo construyo una pared sólida, mis fundamentos tienen que ser sólidos. Entonces comenzó a haber un paralelismo entre lo que tú hacías y el modo en que te conducías. Como una suerte de alquimia. Exactamente, que es la genuina alquimia personal. Interesante. Y por otro lado, aclaremos de que los famosos, porque mucho se habló de los templarios, incluso que la masonería llegó al Perú a través de los templarios. Ellos no fueron masones ni francmasones. No tiene nada que ver.
No sé a quién se le puede haber ocurrido esa historia. Los templarios aparecen en el siglo XI. Y estamos hablando que la masonería, la de Heliópolis, ha sido creada en el siglo III antes de, o sea, 14 siglos después. Entonces se explica cómo puede 14 siglos después, digamos, decir que ese es el fundamento. Si estoy diciéndote de que la masonería comienza con el Maestro Jesús, la nueva masonería, claro. O sea, la masonería gnóstica comienza con Jesús, que está 11 siglos antes de que los templarios. Y además los templarios también es una ridiculez terrible que ahora te comento. Entonces el maestro, cuando comenzó a hablar y dijo justamente el asunto de la purificación del templo, está hablando de la necesidad del templo personal, no está hablando de las paredes. En consecuencia, la masonería gnóstica, que es la del mejoramiento personal, el de la alquimia personal, se crea pues en el siglo I con el Maestro Jesús. ¿De dónde sacan de que es producto de los templarios 11 siglos después? Claro. Y lo peor de todo es que los templarios, supuestamente en el siglo XI, su historia dice de que se llaman templarios porque el Papa le dio, digamos, una zona justamente donde estaba, digamos, el templo de Salomón. ¡Falso! El templo de Salomón fue destruido en el año 70, si hubiese habido. Fue destruido en el año 70 con Vespasiano, cuando entró a Jerusalén y la destruyó el templo, no destruyó toda la ciudad, destruyó el templo porque los judíos estaban, digamos, queriendo hacer su guerra independentista. Entonces fueron saqueados evidentemente por los romanos, un ejército, y los cercaron para que en Masada, que era una fortaleza alta, al final de cuentas ellos se suicidan, ellos y toda su familia. Entonces ese es el suicidio de Masada que fracasó. Entonces los romanos, para que, como los expulsan, entonces le destruyen el templo. Y ellos se fueron a Babilonia. Entonces, ¿de qué estás hablando? Ya no había templo en Jerusalén. Entonces, ¿de qué cuento es ese de que cuando llegaron 11 siglos después estaban los restos del templo? Ya no había templo, no había templo. Entonces, toda esa historia de los templarios, por eso, es falso. Esa orden originalmente se llamó la antigua orden de los pobres caballeros de Cristo, y que no tiene nada que ver con lo que supuestamente cuentan de que fue para establecer los caminos a Tierra Santa. No, señor. Los ellos creo que cuidaban más bien los caminos, ¿no? Para los viajeros. Sí, pero no es cierto, pues no es cierto. Porque la primera cruzada, los cátaros, que fueron todos los caballeros, digamos, del sur de Francia, que ellos fueron los que organizaron la primera cruzada, ellos fueron, digamos, en busca de ¿qué? No de caminos santos, ni sagrados, ni nada por el estilo. Fueron en busca de la tradición de la Virgen Negra en Oriente. Y es ahí donde encuentran que la tradición de Fátima, o sea, de la Virgen Negra, es igual a la tradición de las vírgenes negras que tenían tanto en Francia como en la parte, digamos, de Languedoc, que era parte hoy conocida como Barcelona. Entonces se dieron cuenta que era la misma tradición. Y es por eso que la segunda cruzada es justamente contra los cátaros. Pero como la gente no conoce de historia, no lee la historia, le dicen un disparate y ellos lo creen. Y lo que yo te digo y te lo estoy ubicando es está para que sustentado. La gente pueda chequearlo. Claro. Y lo verifique. No, sí, bueno, es que el internet sabemos de que está abarrotado de páginas que no dicen las cosas como son, ¿no? Por no decirle... Claro, que se aprovechan de la ignorancia colectiva. Sí, eso es muy cierto. Más bien, queremos agradecerte por este primer capítulo que estamos teniendo. Vamos a tener 2 capítulos más, amigos, así que ustedes no se pierdan el siguiente capítulo, que es ¿cómo llega la masonería al Perú? ¿Quiénes fueron los primeros que imponen, digamos así, esta orden en el país? Te agradezco, ilustre y poderoso hermano presidente de la Alianza Mundial de Masones Gnósticos, Javier, gracias por acompañarnos en estos episodios. No, digo a ti más bien las gracias y la oportunidad. Y si vamos a comenzar a desarrollar una serie de programas que me gustaría. Claro, claro. Abre, digamos, tu catálogo para que los oyentes que están escuchando y tienen alguna pregunta, miembros o no miembros de la orden, lancen sus preguntas, por más difíciles y complicadas que crean, y iremos solucionándolos en el camino de los programas. Eso sería muy interesante, porque lo que queremos es
como decía el maestro de maestros, hacer luz y que la luz se ve justamente, digamos, no solamente en el entendimiento, sino en el corazón de cada persona. Así es, amigos, ya han escuchado, ustedes pueden compartir estas emisiones en las diferentes plataformas de podcast. También estamos en Instagram, en nuestro canal de YouTube, en Facebook, y pueden hacer sus comentarios respectivos para los próximos capítulos. Gracias, Javier. Entonces, no se muevan. A ti, Gino, muchas gracias, hermano, muy amable. Que la paz sea contigo y que la bendición de nuestra dama bendiga a todos. Gracias.